Hola, ¿cómo estás? Esto es Buen Vivir, bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar hoy de la columna y vamos a hacerlo con el doctor Julio Tarabini. Él es traumatólogo, obviamente con más de 35 años de experiencia. Nos habla de todos estos temas hace rato y hoy nos gustaba hablarle sobre todo de la columna, porque es un lugar donde nos preocupamos un montón. La columna es muy larga, ¿no? Desde el cuello hasta abajo, pero a veces nos asusta un poco toda esta temática, doctor. Sí, sobre todo por la sintomatología que puede determinar un tipo de sufrimiento que puede llegar en algunas ocasiones a ser muy preocupante, ya sea porque limita mucho o ya sea porque se prolonga mucho en el tiempo. Y además por los tipos de síntomas que generan. Por ejemplo, la columna cervical, ¿no? La columna que corresponde a la parte del cuello. Por ejemplo, la parte superior de esa columna, lo que tiene que ver con la nuca, la parte cervical alta, suele dar desde dolores de cabeza, mareos, sensación nauseosa, ver como mosquitas, percibir zumbidos en los oídos o oídos tapados, una serie de síntomas que hacen parecer que puede tener cualquier cosa el paciente, no menos un problema. ¿Verdad que no asociamos? Claro. Asociamos con otras patologías, ¿no? Exacto, y entonces eso muchas veces preocupa mucho a la persona que lo padece, porque puede ser un dolor, una cervicocefalea, como le llamamos, muy intensa, que a veces puede provocar que no se tolere la luz, los ruidos. La persona tiende a encontrar un lugar tranquilo para ir sobrellevando ese momento de dolor, y muchas veces se acompaña de otros síntomas como puede ser un mareo muy intenso, muchas veces definido como vértigo, pero que no es un vértigo verdadero, sino que es una sensación de inestabilidad muy parecida, pero que le determina le ocasiona una inestabilidad, una ¿no? inestabilidad Ahora, muy importante y un malestar muy importante. El vértigo, tengo entendido que siempre lo asociamos con el oído, sin embargo, acá estamos hablando de la columna vertebral. Exacto. Entonces, descartado que sea un problema del oído interno, del sistema vestibular, el centro del equilibrio, uno puede sospechar que es de la columna. Y en general el problema es de la columna cervical superior. Bien. Obviamente que eso tiene que llevar toda una valoración clínica. El diagnóstico clave, ¿no? Exhaustivo, es fundamental. Ahora, puede llegar a ser invalidante esto, porque uno habla, bueno, mareo, malestar, pero invalidante para trabajar, para salir a la vida, para afrontar cualquier cosa, porque si no sabes cuándo te va a pasar y esto te molesta de verdad, hay que resolverlo. Puede ser invalidante y te diría a cualquier edad de la vida, desde adolescentes con problemas de dolores de cabeza y mareos que no se le encuentra la causa, muchas veces ese problema está en la cervical. Y eso, sobre todo cuando no se encuentra una causa, un motivo, bueno, eso puede ser para quien adolece de estos problemas y la familia que acompaña tratándose de un adolescente, por ejemplo, de un problema muy preocupante. ¿No? Muy preocupante, que puede afectar incluso en lo anímico. Pero cuando además eso te pasa y no le encontrás solución, te genera depresión, te genera un otras estado emociones. De ánimo. Por eso es fundamental tener un diagnóstico preciso a los efectos de hacer un tratamiento que sea rápidamente, ¿no? Y no necesariamente quirúrgico, estamos hablando de patologías de columna no quirúrgica, ¿no? O nos guiamos por una mirada quirúrgica, es decir, ver bien dónde está el problema y ver bien qué es lo que vamos a hacer. Lo hacemos con procedimientos no quirúrgicos, ¿no? Porque además son situaciones sin indicación Ahora, quirúrgica. Julio, muchas veces, sobre todo en la parte superior de la columna, tiene mucho que ver el aspecto laboral, o sea, la ergonomía, cómo nos sentamos frente a la computadora, los monitores, que eso ya se sabe. Se sabe, pero no hacemos nada al respecto. Seguimos mirando para abajo, seguimos teniendo el cuello rectificado, ¿no? Sí. El tema del celular. Sí, claro. ¿No? ¿Cuántas horas a veces nos pasamos sin darnos cuenta con el celular, con el cuello en una posición que si uno está, digamos, en una posición cómoda, relajada, con el cuello en buena posición, eso no le significa una sobrecarga a la parte articular y muscular. Ahora basta que uno flexione un poquito el cuello, que flexione un poquito más, y uno no se da cuenta, pero esa sobrecarga incrementa mucho. Y las horas que pasa la gente haciendo scrolling así con el celular. Exacto. No está pendiente de cómo tiene su cuello seguro. Exacto. Entonces, eso muchas veces puede traer aparejado una serie de dolencias, y ahí también lo que decíamos de las cervicocefaleas y mareos en adolescentes,
el celular puede ser uno de los factores que predispongan mucho a ese tipo de dolencia. O sea, que hay dolores y situaciones distales a la columna, que la columna es quien lo origina, por eso es tan importante el diagnóstico. Sí, sí, sí. Hablamos de la parte superior, pero después hay otros problemas más abajo, ¿no? Claro, si seguimos claro. bajando por la columna. Claro, y ahí la parte cervical inferior, ¿no?, que suele dar dolor y contracturas hacia los hombros, la espalda, incluso el pecho, con limitación de la movilidad y que muchas veces también puede ser muy incapacitante. Hay grados como todo, ¿no? Pero cuando es incapacitante y se prolonga mucho en el tiempo es donde preocupa y hay que hacer algo. Es que hay que ir antes a hacer la consulta, claramente. Bueno, ¿no? cada uno tiene ese momento que dice, Seguro, tengo que ir a consultar. Seguro. Y un lugar donde de alguna manera muchísima población lo padece es la zona más baja de la columna de la lumbar, La parte lumbar. para lo cual hasta escribieron un libro ustedes. Exacto, exacto. Dolor lumbar, rompiendo con esa pesada carga, es nuestro libro, que está escrito como para todo público. E incluso ahí en ese libro hacemos mención también, en parte, a lo que mencionaba recién, que tiene que ver con la ergonomía, es decir, cómo utilizamos, el mobiliario donde trabajamos, ya sea una oficina o en nuestra propia casa, y cuál es la postura que adoptamos para hacer la tarea que vayamos a hacer. O incluso en un momento, digamos, de relax, es decir, cuál es la postura para mirar la televisión, entonces, o leer un libro. Entonces, y también muchas veces la gente te pregunta, ¿no? De repente es común, ¿qué tipo de almohada? ¿Cómo duermo? Si duermo de costado, si mejor de costado, boca abajo, boca arriba. ¿Qué representa eso luego para...? Pues son muchas horas, ¿no? Sí, entonces en todo eso nosotros decimos cada uno tiene su mejor postura. Cada uno tiene su almohada ideal. Hay gente que cambia a menudo de almohada buscando resolver un problema de cervicales por el cual no puede dormir con comodidad y sin embargo hasta tanto no se corrija el desorden que está generando el síntoma a nivel cervical, por más almohada que cambie, muchas veces no obtiene la solución. Lo mismo pasa con el colchón. Si el colchón está firme, no está deformado, en general es un colchón, digamos, que funciona, sirve, y cuando uno busca cambiar de colchón, cosa que algunos lo hacen, algunos encuentran la solución, pero diría que muchos no. Y a veces hay que adaptarse también a ese colchón. Exacto. Y hay gente que después le pone algo más mullidito, pues dice, no, vamos a poner uno más duro porque es mejor para la espalda. Claro. Y después es una roca. Claro. Bueno, pero eso, lo más importante acá, más allá del colchón, es hacer la consulta, tener un buen diagnóstico. El consultorio del doctor Tarabini está tanto en el centro, en Tres Cruces, como en la Costa de Oro, para aquellos que quieran acercarse, y ustedes están trabajando, así que con mucho gusto, lo bueno es hacer el diagnóstico, porque cuanto antes uno consulta, lógicamente, uno antes resuelve. Exacto. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto. Me encanta además el tipo de coaching que le hacen al paciente, con esa mirada tan humanista, que hace que vos ya te sientas bien cuando charles con el doctor, que te da una paz increíble. Con esto nos despedimos, hasta mañana. Chao.